empezar nuestra reflexión, nuestra palabra del día de hoy. Espero que el Señor use como instrumento para esta palabra que en verdad a mí me fascinó. ¿Sabes cuando usted ve una serie que les encanta y no puede dejar de verla? Bueno, algo así me pasó con esta palabra, que me cargaba de información y yo, no, mi mente estaba en blanco. Pero bueno, para darle un poquito una introducción, el día de hoy vamos a hablar sobre un personaje bíblico, el cual fue utilizado por el Señor para profetizar al pueblo de Israel. Fue un joven que, a pesar de sus inseguridades, los miedos propios que tenía, él decidió agradar al Señor y pues aceptar el llamado de nuestro Padre. Fue un joven profeta, el cual le decían el profeta llorón. ¿Alguien sabe más o menos de qué se trata? Si él sabe, puede decirlo. Bueno, este personaje se le llama el profeta llorón, es Jeremías. Traje una recompensa, por así decirlo, acá, a la persona que me diga el por qué le decían el profeta llorón. El que lo diga se gana la recompensa. Eso, que te lo ganaste. Ciertamente, obviamente le decían el profeta llorón porque lloraba mucho, ¿no? Como le decimos a alguien alto, el poste. ¿Por qué? Porque es alto. El que llora mucho, el llorón. Entonces le decían el profeta llorón porque lloraba mucho por las profecías que decía el Señor, el cual era de destrucción a Israel. Entonces, como le dolía su tierra, él lloraba mucho, se angustiaba bastante. Pero para seguir continuando, vamos a ponernos de pie y vamos a orar para ya formalmente iniciar con esta reflexión, ¿verdad? Cierra tus ojos y bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, en esta tarde te damos las gracias, Señor, por este día que tú has puesto, Señor, para conocer más de ti, Padre, para acercarnos más a ti, para saber más de tu palabra, Señor. Te pido que seas tú en cada joven que está aquí presente, Señor. Ábrele su corazón, Padre, que tenga receptividad ahora de este mensaje, Padre, que no es mío, sino de ti, Señor. Te pido que seas tú en mi boca, Padre, úsame como instrumento de ti, Señor. Que esta reflexión, Padre, nos pueda servir para la vida cotidiana, Padre, y poder guardarlo, Padre, para nuestro futuro, para nuestra vida, Señor. Te gusta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Padre. Y bueno, para conocer un poco más de Jeremías, podemos ir los que tienen Biblia a Jeremías 1, el capítulo 1. Y a medida que vayamos leyendo este capítulo, vamos a ir desglosándole y les daré algunos tips que pude ver durante esta reflexión, este mensaje. Jeremías 1. Primero tips, ¿no? Que Jeremías le decía al profeta llorón. Por eso, porque él, cuando el Señor le revelaba, le profetizaba lo que él iba a hacer a Israel, que más adelante le diré un poquito más específico, cómo iba a destruir, cómo iba a ser, cómo el Señor iba a aceptar que otros pueblos dominaran a Israel. Entonces él le dolía, lloraba, se angustiaba por eso, porque a pesar de que Israel estaba haciendo el mal en ese momento, a cualquiera le duele, ¿no? Entonces se angustiaba mucho. Ok, en Jeremías 1 empieza así. Esta es nueva versión internacional, para los que dice: estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Ananot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino
vino a él durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta el quinto mes del año 11 de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Okay, vamos a esos primeros versículos. Aquí podemos ver primeramente que Jeremías había nacido en una familia de servidores del Señor. Había nacido en una familia donde su padre era un sumo sacerdote en ese tiempo, el rey Josías. Podemos ver el primer reinado. Este mismo, el padre de Jeremías, que es Hilquías, podemos ver en la palabra más antes de Jeremías, en Segunda de Reyes 22, que este mismo el padre, cuando hacía una limpieza en el templo de la iglesia, se había encontrado la ley de Moisés, lo que Moisés había escrito, y el cual, al mostrárselo al rey, hizo una reforma religiosa. Saben que los judíos tienen unas leyes. Bueno, de ahí empezó esa reforma religiosa sobre base de la ley que este padre de Jeremías había encontrado. O sea, ya de por sí tenía un padre histórico, un padre famoso, por así decirlo. También podemos observar que Jeremías había nacido en Anatot, la cual era una ciudad ubicada en el territorio de Benjamín y quedaba a unos 5 kilómetros al norte de Jerusalén. Y esta ciudad fue una de las ciudades asignadas a los hijos de Aarón, el hermano de Moisés. Esto lo podemos ver en Josué 21, 11, 18 al 20. Y el cual hoy en día esto es como una zona que predomina el árabe, los árabes. Ahora bien, también podemos observar, la tercera cosa, que el Señor hablaba frecuentemente, le hablaba bastante a Jeremías. Nos dice el versículo que el Señor hablaba a Jeremías durante 3 reinados. Durante el rey Josías, el cual reinó 31 años. Después a su hijo Joacim, que reinó 11 años. Y Sedequías, el hermano, también otros 11 años. O sea, que hubo bastante tiempo en el cual el Señor le hablaba a Jeremías. Hasta que, pues, como les comenté anteriormente, por culpa de Israel y del pueblo de Israel, y el rey que en ese entonces era Sedequías, que hacían lo malo, se burlaban de los profetas, fue cuando el Señor permitió que otro pueblo, Babilonia, los invadieran. Pues, ¿qué pasó en la deportación y eso? Entonces vamos a seguir continuando en el versículo 4, la cual dice: la palabra del Señor vino a mí y dice: antes de formarte en el vientre yo te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Y Jeremías le responde: ay, mi Señor y Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor le dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y le tocó la boca a Jeremías diciendo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy por la autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Aquí podemos observar que Jeremías era un joven que, a pesar de que había nacido, tenía un padre, como digo, que era un sacerdote, había nacido en una ciudad bendecida por el Señor, el cual Jeremías era un joven que, a pesar que el Señor le hablaba frecuentemente, le decía frecuentemente su propósito, él tenía esa desconfianza, él tenía esa inseguridad de sí mismo. Podemos ver que, a diferencia de otros personajes bíblicos, que cuando el Señor los llama, la mayoría dicen: heme aquí estoy, la Virgen María, ¿no? Que cuando el Señor lo llamó, le dijo: aquí estoy, Señor, heme aquí estoy, Padre. Él reaccionó con esa inseguridad, con ese miedo a lo que puede pasar.
Y muchas veces te puedo decir que ese Jeremías puede ser tú o también puedo ser yo. Muchas veces solemos ser Jeremías, que cuando el Señor nos llama, nos muestra el propósito, que frecuentemente nos dice, mira, fulano, yo te quiero a ti para tal cosa, yo sé que tú puedes hacer tal cosa. O cuando otras personas que dicen, ay, mira, pero tú puedes hacer esto ya que te da, y tú dices, no, Dani, ¿qué voy a hacer yo? No me lo creo, no puedo ser. Muchas veces dudamos de nosotros mismos, no nos sentimos capaces de cumplir esto que nos mandan. Muchas veces nos preguntamos, como les digo, pero si yo soy muy bajito, pero ¿cómo yo voy a hacer esto si yo ni siquiera sé cantar? ¿Cómo yo voy a hablar a las personas si a mí me da pena estar acá en público? Yo hablarme acá, estás loca, no puedo. O también renunciamos a ese llamado y preferimos nombrar a otras personas. Yo no, mejor que lo haga ella sí sabe cantar, ella sí sabe eso de las dinámicas. No, vale, ella sabe, ella es la que hace eso. Yo evangelizada, no, yo no sé hablar a las personas, no sé hablarle a mis amigos, voy a estar hablando yo a las personas. ¿Cómo yo puedo hacer eso si ni siquiera tengo los recursos? Yo soy un ingeniero, una azafata, un chef, un futbolista, si yo ni siquiera tengo para hacer eso, eso no puede ser. Y entonces nos llenamos de esos pensamientos que nos nublan y nos distancian de ese propósito que el Señor te ha dado a tu vida. Capaz decimos que no somos incapaces, que mejor sea otras personas. Y el punto es que nosotros solemos alejarnos, negamos y alargamos el propósito del Señor para nuestras vidas. O hasta muchas veces son las personas que suelen decir, no, tú qué vas a hacer esto, vale. Entonces no les pasa muchas veces que, no sé, se ponen una ropa y les encanta y se ven al espejo y se ven hermosas. Y cuando le dicen a otra persona, mira cómo te queda, ay, horrible, es que tú no tienes para eso. Esa blusa no te queda bien, ese vestido que tú tienes no es como de tu color, no te queda, te es como gordito, muy flaquita. Entonces no, como que nos aflacamos, nos sentimos incapaces, nos sentimos más inseguros y nos devuelven y nos hace sentir, gracias a esas personas, pensamientos positivos, negativos, hacia nosotros mismos y solemos creerlo, ¿verdad? A mí me ha pasado muchas veces. Y así mismo le pasó a Jeremías. Jeremías se preguntaba, porque yo, si soy muy joven y para colmo ni siquiera sé hablar, ¿cómo puedo yo hablarle a las naciones, a las personas? ¿Cómo puedo ser tu mensajero, Señor, si ni siquiera yo sé hablar? Y más que muchas veces estamos en una generación en la que como jóvenes tenemos que tener un cierto respeto a los mayores. Entonces Jeremías decía, yo un joven voy a hablarle a un viejo de eso, ¿no? O sea, eso no se puede. Y más que los judíos sabemos que son muy exigentes, muy estrictos en esas reglas, ¿no? Con los mayores. Jeremías probablemente pensó que debe haber alguien que sea mejor opción para hacer eso, que de ninguna manera la gente pudiese escucharlo a él y que no pudiese tomar esa responsabilidad que el Señor le había dado a él. Pero déjame decirte, voy a ti, que estás aquí presente, que el Señor no te ha elegido porque tú eres, por tus capacidades, por tu pasado, sino que el Señor te elige a ti para demostrarte a ti mismo y también a las demás personas lo grande que puedes hacer con la ayuda del Señor. Amén. El Señor siempre suele elegir a las personas que el mundo, y no solo el mundo, sino nosotros mismos, nos sentimos con rechazo, a los incapaces, a esta persona que dice, este nunca va a poder hacer esto. ¿Y sabes para qué el Señor elige a las personas esto? Esto lo podemos ver en 1 Corintios, la cual dice, y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia en este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que no lo son. Así nadie puede presumir delante del Señor. El Señor te ha escogido a ti, como en su momento escogió a Jeremías, que un joven inseguro, como a Gedeón, que era un cobarde, como a un Saulo, como pudimos ver el jueves, un Saulo, un asesino,
a un David que también era asesino, a un Pedro que lo negó, y así mismo el Señor te elige a ti. El Señor hoy te dice, porque ese hombre, porque esa mujer es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto en las naciones y a sus reyes como el pueblo de Israel. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, porque el Señor hoy te ha escogido y así tú tienes que apoderarte de esta palabra, decir, Padre, tú me has escogido a mí a pesar de. Entonces, para seguir continuando con este capítulo, en el versículo 6, lo voy a repetir un poquito, volver a decir lo que dice. Dice, yo respondí, a mi Señor y Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos, que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, ahora te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler y para construir y plantar. Aquí podemos observar que el Señor sí escoge a los que el mundo desprecia. Y algo que me interesó es que el Señor no lo deja solo. El Señor no manda a las personas que he escogido a la guerra solo. Bueno, yo te digo a ti, tú ve y haz lo que tú quieras. No, podemos ver que el Señor, a lo que nosotros creemos que es nuestra debilidad, el Señor es lo que convierte en nuestra arma, por así decirlo, pues hablando de guerra y eso. Jeremías sentía que su debilidad era en su hablar, él sentía que no podía hablar, y fue lo que el Señor utilizó para él hablar a las naciones. Pero no fue que de una lo soltó, le dijo, dale Jeremías, no importa, no se habla, no importa, ve. Sino que el Señor agarró su mano y lo tocó con su boca para que éste fuese capaz de ser. Muchas veces no nos sentimos preparados para afrontar el propósito del Señor, pero déjame decirte que no te tienes que angustiar ni temer por esto, porque el Señor prepara a sus elegidos. Esto podemos verlo, para dar otro ejemplo así, cuando Jesús estuvo acá en la tierra, antes de mostrarle el propósito a sus discípulos, Él preparó a sus discípulos, Él los enseñó, los discipuló para luego ellos ir a las naciones. Otro ejemplo cotidiano que podemos ver es que algunos de ustedes, ¿verdad? El pastor los sábados los instruye, los enseña, ¿verdad? Los discipula, el librito, como dice Didier, los enseña ¿para qué? Para que en un futuro ustedes esos frutos que tengan los puedan utilizar para las naciones. Amén. Y luego ya que el Señor nos prepara, nos enseña, nos discipula, es cuando realmente vamos a ver la grandeza del Señor, y el cual esa grandeza del Señor va acompañado con la autoridad de nosotros poder hacer lo que quiera en el nombre del Señor. Así mismo lo podemos ver cuando Jesús, ya de haber resucitado y estar con sus discípulos, le dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Señor los prepara, y cuando los prepara después les dice, tú ve a las naciones, porque todo lo que tú pidieres en mi nombre, ahí yo haré. Amén. Así que así mismo, como hijos de Dios, el Señor nos da esa autoridad de hacer cosas grandes en su nombre, con solo creerles y confiar, como lo hizo Jeremías, que a pesar de sus inseguridades, de sus miedos, él decidió confiar en el Señor. También podemos ver más adelante en el capítulo, que no lo voy a leer porque habla de las profecías que el Señor tenía contra el pueblo de Israel, que estos son los versículos del 11 al 16, donde el Señor habla con Jeremías, y vemos que el Señor, que Dios le profetiza a él la destrucción y la entrega de Israel a Babilonia. Esto podemos asegurar ese fue en el momento en el que Babilonia se apodera de Israel, y podemos ver cómo joven Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego fueron capturados. Eso fue en esos tiempos, para que tengan más o menos una idea. Y para dar un breve contexto más, les comento que cuando el Señor hablaba con Jeremías, hasta
hasta el gobierno de Sedequías, que fue el último rey, es cuando hubo la deportación. En ese tiempo de Israel, las personas se habían rebelado contra Dios, contra el plan de Dios. No hacían las cosas buenas delante del Señor. Ahí había malicia en las personas. Se habían apartado del Señor. Entonces Dios busca a un profeta, en ese caso era Jeremías, para decirle el castigo del pueblo de Israel por apartarse del Señor, para que fuera el mensajero para pues decirle a su pueblo que por su culpa las acciones contra el Señor, este Dios iba a entregarlo a manos de Babilonia. Entonces podemos ver en el capítulo 17, ¿verdad? Para continuar, dice: después que ya el Señor le haya revelado a Jeremías, voy a hacer esto, voy a hacer tal, y pues su plan de destrucción con el pueblo de Israel. Entonces le dice a Jeremías: y tú, ármate de valor, ve y diles todo lo que yo te mandé. No tengas miedo, porque de otra manera yo te haré temblar delante de ellos. Yo te pongo hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muralla de bronce, para que te enfrentes a todo el país de Judá, a sus reyes, jefes, sacerdotes y al pueblo en general. Ellos te harán la guerra a ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Aquí lo que me interesa mientras leía este capítulo es que el Señor le dice a Jeremías: ármate de valor, no tengas miedo, porque usted sabe lo difícil que es hablarle a una persona cuando está en lo incorrecto. Ahora imagínense enfrentarse a una nación entera y decirle: mira, ustedes están haciendo lo malo y por eso el Señor lo va a destruir, lo va a hacer tan así. Eso es muy difícil hablarle a las personas cuando están en lo incorrecto. Y más difícil es enfrentarse a una persona, a una nación, cuando ya tú sabes que esto te hará la guerra, porque el Señor ya le había revelado que ellos sí le iban a armar la guerra, que ellos iban a ir contra Jeremías. Y es ahí que te harán la guerra, te tratarán mal, que lo despreciarán, que lo apartarán de los demás por ser honesto, por decir lo que el Señor le haya mandado. Y es ahí donde Jeremías tuvo que ser fuerte y decidir: o agrado al hombre o agrado al Señor. Y muchas veces nosotros también nos podemos sentir frustrados y nos callamos por miedo de cómo reaccionará la gente a lo que nosotros le vayamos a decir. Nos da miedo hablarles del Señor y de hacer las cosas correctas. Nos sentimos a veces presionados de: mira, pero este no es cristiano y esto ya está, ya lleva 2 cervecitas, ya lo voy a hablar, ¿cómo decirle que no? O no, mejor me quedo callado, él es así, hay que respetarlo. Y es muy difícil, ¿verdad?, hablarle a alguien cuando están en lo correcto. Y en esas situaciones, como Jeremías, es donde nosotros tenemos que ser valientes y tener nuestra identidad intacta, nuestra identidad en Cristo. Jeremías decidió agradar a Dios a pesar de que éste lo iban a rechazar, porque entendió que más valioso es estar con el Padre que con los demás. Jeremías entendió que Dios era la persona a quien le iba a dar la victoria, quien le iba a dar valor y sentido a su vida. Él supo que no había mejor persona que el Señor para darle sentido a su vida, para darle un propósito a nuestra vida. Así que si tú quieres darle un sentido a tu vida, tener un valor grande para el Señor, tener un propósito, déjame decirte que tienes que agradarle al Padre, estar del lado del Padre. Déjame decirte que de nada sirve que te quedes callado y prefieras agradar a tus amigos, a tus compañeros de clase, a tus familiares, porque también es difícil no hablarle a nuestros familiares, para que luego entres a tu cuarto y te sientas solo y sin valor. De nada sirve que quieras agradar al mundo, estar rodeado de personas, dejar que las personas hagan lo que sea, influenciarnos de las malas personas, que cuando tú llegues a tu casa no te sientas solo. No tiene ningún sentido hacer eso. El Señor le dijo a Jeremías: no temas por el rechazo, por el contra ti, por el aislamiento, sino
tranquilo, porque a pesar de esto, yo estaré contigo. Yo nunca te abandonaré, yo te protegeré. Y así te dice hoy a ti, no temas, tienes que ser valiente, tienes que tener tu identidad intacta. Amén. No es fácil. Jeremías, después de este llamado, predicó durante 40 años. Y las personas, los líderes de Israel, los sacerdotes y el mismo pueblo lo rechazaron. Como había dicho el Señor, se burlaron hasta de él. Como les mencioné al principio en Segunda de Crónicas, creo que era el rey Sedequías, este mismo se burlaba y respetaba a Jeremías. Este no es su caso lo que el Señor le hacía, pues. Y a pesar de esto, Jeremías nunca paró. Jeremías nunca dejó de decir el mensaje del Señor. Él nunca paraba de decir lo que el Señor le había profetizado. Y le puedo decir que hasta Jeremías tan así era que hasta lo mandaron sin su voluntad a Egipto y ahí lo quisieron matar por lo que él decía. Y aún así él continuaba. Y para hacerlo más triste, para que sepan, él ni una sola vez vio un verdadero cambio o sensibilidad en los corazones y la mente de un pueblo que estaba idólatra, que era asesino, un pueblo que se haya rebelado contra Dios. Esto lo podemos ver en Jeremías capítulo 26 al 45, cuando el Señor muestra como el rechazo hacia Jeremías. Y no les digo esto para que ustedes se sientan desmotivados y piensen que estamos destinados a ser como Jeremías, o sea, rechazados por toda la vida, rechazados por nuestra nación, por nuestros amigos, que estamos destinados para estar solos y solo con el Señor, sino para decirles que no va a ser fácil. Pero el trabajo tenemos que hacerlo, aunque sea difícil. Nosotros estamos llamados a hacerlo, a hablar a las naciones. Que no nos tenemos que sentir mal por el rechazo de las personas, porque eso capaz puede pasar. Muchas veces cuando estamos abajo y evangelizamos, muchas veces traemos un folleto y la gente nos rechaza, es que va a pasar y eso capaz nos puede doler, pero tenemos que estar firmes en el Señor, porque dice su palabra. Dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los predecieron a ustedes. Tenemos que alegrarnos en el Señor a pesar de eso, porque estamos cosechando para esa recompensa que el Señor nos dará en el futuro. Y no solo una recompensa celestial, sino también material y también mental. Esa tristeza que sentimos, el rechazo del Señor lo convierte en gozo. Con el Señor pasa del rechazo del mundo, Él nos acobija y nos hace una persona con valor. Así que a pesar de que tus ojos no vean ese cambio, que cuando mira María, me pasa que yo vivo hablándole a esta gente, le hablo y nada que viene, más me insulta, ya me dejan visto, ya no me responde, ya creo que me bloqueó. Tienes que alegrarte, porque la palabra del Señor no regresa vacía. Tú solo tienes que seguir y seguir, porque algo grande está esperando por ti. Amén. Y ya para ir finalizando, Jeremías fue un joven valiente con identidad, fue un joven obediente y alguien que priorizaba agradar al Señor, que confiaba en Dios. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros que estamos acá. Tenemos que ser como ese joven Jeremías, y no ese joven Jeremías inseguro, sino ese profeta Jeremías que fue a hablarle a las naciones a pesar de. Y si tú hoy estás determinado de dejar de ser ese Jeremías inseguro, quiero que te pongas de pie para alabar al Señor y decirle: Padre, hoy quiero dejar de ser ese Jeremías inseguro, ese Jeremías con miedo, Padre. Capaz quiero dejar de ser esa persona que se apartó de ti, Padre, por las personas, por la sociedad. Hoy quiero volver a ti, hoy quiero volver a ver tu propósito. Amén. Ahí cierra tus ojos,
para alabar al Señor esta alabanza que me encanta, que de hecho está basada en el libro de Jeremías, que se llama Vasija Quebrantada. Decirle al Señor: yo quiero ser esa vasija, Padre, que tú moldeas, que tú haces para yo poder hablar a las naciones. Amén. Decirle: Señor, gracias te damos, Padre. Ahora puedo entender, Señor, que todo ese rechazo, ese aislamiento, Señor, que tú me has dado, es por algo grande que viene para mi vida, Padre. Yo agarro esa recompensa, Señor. Amén. Dije: Padre, quiero que tú estés conmigo, así como Jeremías. Yo quiero esa promesa que tú le diste a Jeremías, lo quiero para mi vida, Padre. Quiero que seas tú, Señor. Amén. Sé que
siento solo, Señor. Pero hoy yo quiero decirte, Padre, que a pesar de mi miedo, de mi inseguridad, yo decido confiar en ti, Padre. Yo confío, Padre, en el propósito que tú tienes para mi vida, Padre. Hoy decido, Padre, que ya no me va a importar lo que dicen las personas, sino lo que tú opinas de mí, Señor. Hoy queremos ser como esos Jeremías, Padre, que hablan de ti, Señor, que ministran de ti, Señor, a pesar de ese rechazo. Hoy levanto mis manos, Padre, y digo: acepto, Señor, acepto ese llamado, a ese propósito que tú me has dado en mi vida. Amén. Si tú aceptas ese propósito de tu vida, dar un fuerte amén y dar más emoción. Amén.